habla simbólicamente de situaciones que vivimos a diario, situaciones que nos toca atravesar en el caminar de la vida. En el caso de Habacuc, vamos a contextualizar un poquito de este libro. Se supone para los estudiosos de la Biblia, dice lo siguiente, que Habacuc era un levita que trabajaba en el templo en Jerusalén, como levita. En el momento cuando Israel, símbolo del pueblo de Dios, para nosotros somos nosotros, el pueblo de Dios, hoy en día, los cristianos, cuando el pueblo de Dios en cierto momento se alejó de Dios y comenzó a adorar a otros dioses. Como consecuencia de esos actos, se levantó un imperio, que esto está en los libros de historia, usted lo puede leer en los libros de historia, el imperio de Nabucodonosor como principal exponente babilónico, y Nabucodonosor conquistó todo Israel, destruyó las murallas, destruyó todo, no dejó nada. Y solamente quedaron algunos que seguían, muy pocos, un remanente, dice la Biblia, que seguía adorando a Dios. Esa era la época de Habacuc, cuando Habacuc escribía. Habacuc significa abrazo, abrazo. Abrazo en momentos difíciles. Y no sé qué situación a lo mejor te estará tocando atravesar, te estará tocando pasar, pero siempre en tu situación, en mi situación, en nuestras circunstancias, hay un Dios para ayudarnos, ¿o no? Un Dios con mayúscula y un Dios real, que creemos, que actúa, que está vivo a través de su Hijo, que murió y resucitó, o sea, sigue vivo. Y mira lo que dice la Biblia. ¿Encontraste el libro de Habacuc? Si no lo puedes ver en la pantalla, capítulo 3, versículo 17. Entonces, antes de leerlo, repitiendo y recordando lo siguiente, que no importa la circunstancia que estemos viviendo, siempre Dios va a estar ahí. Muchas veces nosotros no lo vemos o no nos damos cuenta que Él está ahí, pero Él está ahí. Él está ahí, siempre está. Siempre está. Y dice la Biblia lo siguiente, hablando en su oración a Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo que me alegraré en Jehová. Y sigue diciendo la Biblia lo siguiente: con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Y qué dice después? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Justamente la hermana Eva decía eso: mi salvación. El Dios de mí, de nuestra salvación. Y sigue diciendo: Jehová, el Señor es ¿qué? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Bien, miren la circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, que lo vamos a llevar a nuestras vidas. Va a ser simbólico para nosotros. Dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni la vid. La higuera y la vid aparecen en un montón de sectores de la Biblia, son plantas que aparecen en un montón de lugares de la Biblia. Principalmente la vid, ¿qué figura? ¿Qué simboliza? ¿Con la vid qué se hace? El vino. El vino. ¿Y qué simboliza el vino? Gozo. El gozo. El gozo. Y a lo mejor estamos pasando momentos que no son tan alegres en nuestras vidas, o momentos tristes, momentos de dificultades. Pero este hombre, en ese momento, en un momento de dificultad, porque yo le puedo predicar, pare de sufrir, toda alegría, pero a veces en las circunstancias de la vida, en lo pragmático, en los hechos, nos pasan cosas, ¿o no? No es todo color de rosa. En los hechos, en la praxis, en la práctica, nos pasan cosas, dificultades, complicaciones, y ahí es donde falta ¿el qué? El gozo, el vino. Muchas veces nos falta eso, momentos de alegría. Pero miren, por eso repito, el vino simboliza el gozo y la alegría. Aunque parezca que no haya gozo ni alegría en mi vida, en tu vida.
Autoanalizate. A lo mejor estás pasando, bueno, después vamos a seguir a otras situaciones. No estás pasando el mejor momento de tu vida. Aún en ese momento Habacuc decía lo siguiente: y con todo yo me alegraré. Entonces, ¿qué diferencia? Me falta el gozo, pero me tengo que alegrar. En el Nuevo Testamento, Pablo decía lo siguiente: que él estuvo alegre, en otras palabras se lo digo, estuvo alegre en momentos buenos, traducido, parafraseado, momentos malos, cuando lo azotaron, cuando no lo azotaron, cuando estuvo preso, cuando estuvo libre. Entonces, repito, desde aquí arriba yo le puedo hablar de prosperidad, le puedo hablar de todo bueno, color de rosa, jardín de rosas y demás. Pero en la práctica, en los hechos cotidianos que nos suceden, tenemos crisis, ¿o no? Sí, suceden crisis en nuestras vidas. De una crisis con respecto a una enfermedad, pérdida de familiares, circunstancias de rompimientos sentimentales, separaciones. Pero en todos esos momentos sabemos que hay alguien que está al lado nuestro. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús, Dios, Padre, por medio de su Espíritu Santo. Lo que cantábamos recién, que vive en nosotros, su Espíritu Santo. Y en esos momentos malos, donde falte gozo, donde falte el gozo en nosotros, igualmente nosotros con todo eso nos alegraremos. Porque sigue diciendo, porque Él hace mis pies como ¿qué? De siervo. ¿Qué hace el siervo? Tiene una agilidad extraordinaria que en los riscos más altos, para huir de sus depredadores, se sube a esos riscos altísimos y puede saltar de risco en risco sin caerse. Le da esa habilidad, por eso dice, hace mis pies como de sierva para estar en esos lugares como altos. Lugar alto que simboliza más cerca de quién. Dios. Fuera de peligro. Bien, alguien lo dijo por ahí. Entonces, en medio de tu dificultad, aunque la higuera no dé frutos, aunque la vid no dé frutos, la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué es el olivo? ¿Qué se hace con el olivo? El aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo, la unción. Debe estar en nosotros. Pero en momentos, a veces, lamentablemente el ser humano es así. Dice el Nuevo Testamento que es fluctuante, no debería ser, pero en la práctica pasa muchas veces que es sí. Deberíamos ser siempre ascendentes, pero en ciertos momentos de la vida vamos ascendiendo. Ay, no me gustó la cara de Daniel y me peleo con Daniel y empezamos. Y por cuestiones que son a lo mejor insignificantes. Por cuestiones insignificantes a veces nos alejamos de Dios, o significativas, no importa. ¿Hay algo que pueda significar? Vamos a analizarlo. ¿Hay algo que pueda significar tanto para alejarme de Jesús? Hay un hombre, ustedes lo conocen, un evangelista internacionalmente ya falleció, partió a la gloria de Dios, ahí se me fue el nombre ahora justo, Gigi Ávila. ¿Saben qué le pasó a la hija? La mataron. ¿Qué hizo él? Fue a la cárcel y lo perdió. Bueno, sin ir tan lejos, nosotros teníamos una persona dentro de nuestra congregación que a su hijo lo atropellaron, un ajuste de cuenta, lo mataron en la calle y esta persona fue a la cárcel y perdonó a este joven. Qué difícil, qué duro que se muera tu hijo en la esquina de tu casa, porque estábamos todos en esa situación, nosotros la conocíamos. En sus brazos ella llegó, alcanzó a levantarlo, a hacer la oración de fe, listo. Pero se le murió en los brazos su hijo, la hermana Marta lo conoce. Y ella fue y perdonó a esa persona en la cárcel. Entonces, hay algo que pueda significar tanto, para alejarme de Dios. No hablo de una institución, ¿no? Hay algo que pueda significar o que pueda, vamos a decirlo de otra manera, que pueda anular el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. La cara de Daniel puede anular el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que nos agarremos a piña puede anular que me mate, puede anular que
Miren cómo fui escalando en nivel, en la proporción de... Nada, nada, nada. Entonces nosotros, aunque esté todo, como dicen los chicos, para atrás, ¿qué debemos hacer? ¿Qué lo dice ahí? ¿Qué dice? Alegrarnos. ¿Alegrarnos en quién? Tiene un trasfondo esto. Alegrarnos en Él. Porque por eso dice en Él. Miren, vamos a leerlo. Yo me alegré en Jehová. En Jehová. En Dios. Porque si yo me alegro en mí no hay muchas cosas, son cosas pasajeras, vanas, del momento que pueden producir alegría. Pero una alegría genuina y total para nuestras vidas, sin importar las circunstancias que vengan, está en ¿quién? ¿Me sigue? Vamos de nuevo. En la sociedad actual, para encontrar alegría, entre comillas pongo, lo usan de diferentes maneras. Droga, alcohol, sexo, rock and roll, pizza, como dice la canción. Lo que venga para encontrar una alegría momentánea que puede durar minutos, segundos, horas y hasta ahí. Al otro día cada uno vuelve a su cruel realidad. ¿O no? Bien, en cambio en Cristo eso es alegrarse en uno mismo. En Johnny, me alegro en Johnny, es en lo carnal, en mí. Pero alegrarme en Jehová es mucho más profundo porque me alegro y va a ser siempre esa alegría, va a estar en mí, debería ser, teóricamente. No importa lo que venga, situaciones difíciles que va a haber, situaciones malas, buenas, lindas, feas, como el nombre que quiera poner, pero si nos alegramos en Él, va a ser todo diferente. Entonces diga conmigo, debo alegrarme en Dios. Repítalo. Debo alegrarme en Dios. No hay otra. Entonces, aunque esté pasando... Miren, vamos al libro de los Salmos, capítulo 18. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 18. ¿Qué dice el capítulo 18? Miren, alguien que lo lea en voz alta. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bien, continuamos. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahí. Bien, lo escribe David en un momento cuando Dios lo libera a él de la mano de Saúl. Los salmos hablan de experiencias de vida. Él la tenía complicada en ese momento. Tenía muchos enemigos. Y el principal enemigo era el rey de turno. Imagínense. Te pones de enemigo al rey de una nación. De un estado o lo que sea. En ese momento de un imperio, ¿no? Era el principal enemigo de él. Y habla de la protección de Dios en ese momento complicado. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Y miren, en el versículo 4 dice lo siguiente: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿El qué? ¿Dios te escucha o no te escucha? Dios no se escucha. No importa. Repito, en Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, aunque no haya ovejas en la majada, y sigue diciendo, aunque parezca todo negro y oscuro, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque Él me va a poner en un lugar alto y me va a hacer, como los siervos, escapar de esas adversidades, de esos problemas. Entonces, debemos alegrarnos en Él. Y esa alegría no es de la sonrisa, así, no determina nada si te reís o no te reís. Es acá adentro. Es una alegría que se puede expresar para hacia afuera, desde ya debería expresarse, pero principalmente de adentro hacia afuera. ¿Vieron la diferencia entre la alegría, entre comillas, de este mundo? Ya la estuve comentando. Y la alegría
de Dios, en Dios, en Dios. Algo pasajero, momentáneo, y algo que perdura en el tiempo cuando estamos con Dios, en Dios. Entonces, cierra tus ojos un instante y autoanalizate. No sé cuál será la situación que estarás viviendo. A lo mejor estás en estas situaciones con problemas, sin gozo, sin aceite. O estás pasando una situación difícil. Pero te digo lo siguiente, o no tan difícil, que con todas estas circunstancias, o en todos estos problemas, o en todo tipo de adversidad que te toque vivir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios, el Dios de mi salvación. Y ahí eso es el punto más interesante y más importante de todo este sermón, de esta predicación, de este mensaje. Salvación. Salvación, donde aparece la palabra salvación en el Antiguo Testamento, te está hablando de alguien. Jesús. Yeshua significa salvación. Aunque estés pasando esos momentos difíciles, aunque estés pasando esos momentos complicados y de dificultad, me gozaré en Dios de mi salvación. Me gozaré en Jesús. Entonces no hay problema que pueda alejarme, que pueda anular lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No hay discusión que pueda anular lo que hizo Jesús. No podemos, como dije en este ejemplo metafórico, nos podemos agarrar a piña con Daniel, nos podemos pelear, insultar, tirarnos con cosas, pero nada puede anular lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Nada. Por más que nos peleemos y él diga, no quiero venir más a la iglesia, yo digo, no quiero ir más a la iglesia, nada va a anular lo que hizo Jesús. Y nada es tan significativo o tiene la significación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por vos y por mí.